Empezamos nuestra segunda hora de transmisión de las noticias. Gracias a quienes se unen a nuestra señal para informarse. ¿Cómo está, Robert? Bien, mi querida Mercedes, comenzando el día. Vamos algunos desayunando, otros estamos ya en el punto de salir, así que vaya con cuidado. Hay tráfico en la ciudad a esta hora. Viene la parte política justo para saber cómo ha estado el Ecuador en estas últimas 24 horas. Conocemos los temas que hacen noticia de inmediato y les contamos que el expresidente de la República, Rafael Correa, negó toda relación con su exministro del Interior, José Serrano, a quien tildó de traidor. Bueno, de traidor por colaborar con el gobierno de Lenín Moreno. El movimiento de Correa, Revolución Ciudadana, marcó distancia con su ex, fue ministro también, ¿no? Ministro, primer asambleísta y procesado en el caso del magnicidio. El presidente Daniel Noboa remitió 7 nuevas preguntas a la Corte Constitucional tras la eliminación de 4 propuestas iniciales para la consulta popular y referéndum. Este paquete incluye temas penales, políticos, jurisdiccionales y económicos. Deberán ser evaluados por los jueces constitucionales. El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Corte Constitucional un nuevo paquete con 7 preguntas para la consulta popular y referendo. Los temas abordan aspectos penales, políticos, jurisdiccionales y económicos. La iniciativa surge tras los dictámenes emitidos por la Corte, que dejaron fuera 4 propuestas de la primera ronda planteada por el Ejecutivo. Según lo anticipó la vocera presidencial, el gobierno preparaba un nuevo cuestionario que reformulara o sustituyera los puntos observados. En esta ocasión, el mandatario mantiene su interés en introducir reformas vinculadas con la administración de justicia, apuntando nuevamente hacia la misma Corte Constitucional. Los planteamientos para la reforma constitucional son los siguientes. ¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niños, niñas y adolescentes, con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución, conforme al anexo de la pregunta? Segundo, ¿está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos 6 de sus 9 jueces estén de acuerdo enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? La tercera, ¿está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? La cuarta, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo de la pregunta? Mientras que las 3 propuestas para consulta popular son las siguientes. ¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con 5 estrellas, conforme la Asamblea lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta? La segunda, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, conforme el anexo de la pregunta? Y la tercera, ¿está usted de acuerdo con que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta? De acuerdo con el procedimiento, la Corte deberá revisar los textos enviados y decidir si cumplen con los parámetros de legalidad, claridad y viabilidad que garanticen un voto libre e informado por parte de la ciudadanía. Informó Miguel Ángel Bedoya. Más noticias. La posibilidad de que a fines de noviembre se pueda desarrollar la consulta popular para los constitucionalistas Ismael Quintana y David Carrión sería una quimera. Esto porque el tiempo que le tomaría a la Corte Constitucional para pronunciarse y los cambios que debe efectuar el Ejecutivo en algunas preguntas no alcanzaría.
Contrarreloj. Estaría trabajando el presidente Daniel Noboa con su propuesta de consulta popular. Aún más, cuando ya presentó nuevas preguntas. Va a tener que revisar la fecha, creo que va a tener que postergarse, porque del planteamiento que él haga, de las preguntas, los considerandos y los anexos, también va a depender el análisis que eventualmente tenga que hacer la Corte, y como ya hemos visto en más de una ocasión, la Corte seguramente va a decir que hay temas que bien pueden ir por la enmienda, pero hay otros que requerirán, por ejemplo, constituyente o reforma parcial. Al constitucionalista Ismael Quintana se suma su colega David Carrión, demandando una pausa al Ejecutivo. Claro, en el afán de ganar tiempo, pues le da un revés la Corte y creo que ahora tiene que replantearlo, reformularlo y ver qué camino. Contra el tiempo, está contra el tiempo. Yo no creo que logre, por ejemplo, ahora tenga que tomar otras decisiones respecto de lo que le dura el mandato, a ver qué plantea o qué no plantea. Las nuevas preguntas sí podrían caber dentro, pero lo que quería medularmente, por ejemplo, que las competencias del CPCCS pasen a la Asamblea, eso ya está vetado. Así la posible papeleta de la consulta popular no termina por conformarse. Oficialmente tenemos solo una pregunta para ser incluida en la papeleta al día de hoy, que es la de bases militares. Las otras 3 preguntas, financiamiento de la política, reducción del número de asambleístas y trabajo por horas en el sector turismo, penden de una decisión definitiva de constitucionalidad de fondo por parte de la Corte Constitucional. Entonces, mucho cuidado con eso, porque esas preguntas todavía no pueden ser consideradas para una consulta popular. Cuyo plazo de 20 días para un pronunciamiento de la Corte está transcurriendo. Yo creería que aquí le van a juzgar o le van a, digamos, hacer juicios extremos de valor diciendo que por qué otra vez va a gastar el dinero en otra consulta y demás. Entonces yo creo que va a meter a senador para meter de una vez ahora en este paquete aprovechando. Además, yo sí insisto que es un tema también de tener aceptabilidad respecto a la ciudadanía y creo que va a tratar de introducir ahora las preguntas que considere. Con eso, siendo optimistas, a fines de noviembre se tendría 4 preguntas. En firme, informó Héctor Romero. Y a pocos meses de efectuarse una nueva consulta popular en Ecuador, la Asamblea Nacional buscará regular este procedimiento con el objetivo de establecer nuevos filtros y elementos técnicos para su convocatoria y, por supuesto, su ejecución. En pocos meses, Ecuador volverá a las urnas para llevar... Rechazada por la Comisión de la Salud, pues no aportaría elementos sustantivos e incurriría en duplicidades y redundancias normativas. La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células se enfrenta a un posible archivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. La normativa fue objetada en su totalidad por la Comisión de Salud, que denunció duplicidades, redundancias y asignaciones presupuestarias no sustentadas. En líneas generales, la ley proponía crear un certificado de donantes y receptores muy similar al que existe hoy en día en la cédula de identidad. También se implementaba un sistema de provisión gratuita y permanente de medicamentos, el cual, según dice la comisión, no contaba con un informe técnico de financiamiento. Además, se incorporaban programas de apoyo psicológico y políticas de inclusión laboral que ya estarían normadas en la legislación ecuatoriana. Pacientes y especialistas miran con preocupación el trabajo realizado en la Asamblea, pues se habría desperdiciado tiempo crucial para mejorar la legislación y garantizar el acceso a trasplantes. Nosotros como pacientes renales sí exigimos que esta ley sea debatida, que sea analizada, que cada reforma sea contemplada no solamente desde el punto técnico, desde la academia, también desde el punto de nosotros como protagonistas, los pacientes renales. ¿Por qué no invitarnos a estos debates? Lo que me preocupa como ciudadano, ahora lo digo como ciudadano, que hayamos invertido tanto tiempo de gente valiosa a la cual se les paga el sueldo para que estén ahí como asambleístas y comisión, para que no se centren en lo importante. Los lugares donde existe donación de órganos de pacientes en muerte encefálica es Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Y cuántas provincias somos? ¿Cuántas capitales somos? Especialistas en trasplantes aseguran que los 774 procesos efectuados en el 2024 no se ajustan a la creciente demanda de órganos a escala nacional. Que sí es importante, pero veo que se oponen. ¿Debería el Ecuador tener un presupuesto específico o determinar un presupuesto específico como existe en otros países para trasplantes?
Eso sí ayudaría. Médicos y pacientes instan a la Asamblea y al Ejecutivo a resolver problemas estructurales, como por ejemplo la provisión de medicamentos. Yo puedo dejarte de dar paracetamol una dosis y no te vas a morir, sí, pero te dejo de dar inmunosupresor, te mueres. Entonces eso no puede suceder. Esa es la prioridad que deberían seguir. A nosotros los pacientes renales y pacientes que están con un órgano ya trasplantados, no hay ninguna garantía. Muchos deben asumir de su propio bolsillo inmunosupresores que son sumamente caros, entre $1.500 a $2.000 mensuales. Informó Álvaro Terán. Y al retornar, el SRI descubrió un esquema de fraude fiscal y más de 1.000... De regreso con información, temas importantes que revisar. Médicos residentes, así como licenciados en enfermería de posgrado, recibirán reconocimiento económico. Sin embargo, la Asociación Ecuatoriana de Posgradistas anuncian acciones legales contra el gobierno porque se habría excluido a un gran sector de profesionales de la salud que busca especializarse también. En alegría para unos, tristeza y malestar para otros se ha convertido el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, que dispone el pago económico para las residencias médicas y de enfermería de posgrados. Hay que reconocer, sí, que hay una ganancia para los compañeros que aplicarán a posgrados a partir del siguiente año. Sí, ellos, a Dios gracias, se ha podido conseguir algo para ellos. Y eso es algo bueno, eso es algo que hay que celebrar. Pero en relación a los 3.900 posgradistas que actualmente estamos cursando una carrera de especialización médica, el panorama sigue oscuro. Eso porque refieren que desde hace 10 años vienen luchando para que se les reconozca el tiempo que están trabajando en casas de salud públicas como parte de su posgrado. Que nosotros no estamos pidiendo que se nos reconozca los años que ya hemos laborado sin sueldo. Nosotros lo único que pedimos y le exigimos es que a partir de que se firme este acuerdo ministerial y se implemente, nosotros también merecemos esa remuneración y no nos pueden negar los derechos que están amparados en la Constitución. Lo que les llegaría como un salvavidas para seguir adelante, ya que muchos tendrían que pasar peripecias en busca de una especialización. En realidad un suplicio vivir todos los días, trasladarse por ejemplo desde un lugar tan lejano como el mío es en el sur de Quito al hospital en el cual no te reconocen para nada la remuneración. Yo tengo que además desembolsarle a la universidad, y lo digo desembolsar porque la universidad no nos tiene ninguna consideración, no tenemos programas de financiamiento, es más, solamente tienen ellos la garantía de recoger nuestro dinero, que en mi caso es alrededor de $24.000. El posgrado que yo curso, que supera los $30.000. A Dios gracias, mis papás aún están con fuerza y vida para apoyarme en este proceso, pero yo tengo una familia. Tengo una familia y yo no puedo seguir viendo a mi esposa contando monedas, a mi hija que no sabe por qué falta esto. No se puede seguir así. Y no todos tienen la suerte de contar con los padres que le ayudan como usted, por ejemplo. Exacto. Se preparan para presentar acciones legales. De aquí en adelante los médicos residentes recibirán una asignación económica de $1.412 y licenciados en enfermería $1.086 por el tiempo que dure la especialización. Informó Héctor Romero. Más de 1.600 empresas fueron notificadas por el Servicio de Rentas Internas tras detectarse que reportaron ingresos mínimos en sus declaraciones del 2024, pese a registrar millonarias facturaciones electrónicas. El perjuicio del fisco alcanzarían los $200 millones. El Servicio de Rentas Internas reveló un nuevo mecanismo de fraude fiscal que involucraría al menos 1.600 sociedades en el Ecuador. Estas compañías habrían reportado ingresos muy inferiores a los que constan en la facturación electrónica, lo que equivale a una omisión de aproximadamente $200 millones. Los controles revelaron que el impuesto a la renta del periodo fiscal 2024, las sociedades declararon montos entre los $0 y los $5.000, pese a haber realizado operaciones que van desde los $100.000 hasta los $12 millones. Este desfase, según la Administración Tributaria, muestra un intento deliberado por ocultar transacciones y reducir de manera indebida sus cargas tributarias. El director del Servicio de Rentas Internas explicó que la entidad cuenta con plataformas tecnológicas que cruzan la información declarada con la facturación real, lo que permite descubrir estas inconsistencias. Las empresas señaladas
han recibido notificaciones para que corrijan sus declaraciones y paguen los impuestos pendientes conforme a sus cifras reales. En caso de no hacerlo, el SRI iniciará procesos de fiscalización que incluyen el cobro del impuesto omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20%. Además, se aclaró que el tributo correspondiente al ejercicio fiscal 2024 no podrá beneficiarse de la remisión tributaria. El Servicio de Rentas Internas recalcó que el combate a la evasión fiscal es uno de los ejes centrales de la gestión de la institución. Por ello, exhortaron a los contribuyentes a actuar con responsabilidad y transparencia. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un ciudadano ecuatoriano intentó cobrar más de $40,000 al IES suplantando la identidad de un extranjero. Gracias a la activación de los protocolos de contingencia se evitó este fraude. El implicado fue aprehendido y ya se encuentra a órdenes de la justicia. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES informó sobre la detención en flagrancia de un ciudadano ecuatoriano que intentó defraudar a la institución por más de $40,000. El hecho ocurrió en el edificio matriz del IES en Quito. En las horas de la mañana hemos detenido un delincuente que intentó suplantar la identidad de un afiliado extranjero para sustraer los fondos de su fondo de cesantía. A pesar de su intento por defraudar a la institución con la utilización de documentación falsificada, sus aspiraciones fueron en vano. La institución señaló que como parte del trámite se solicitó la validación de un certificado de trabajo al último empleador registrado en la historia laboral del supuesto afiliado, lo que éste, a través de un correo electrónico, confirmó nunca se había emitido, además de que las identificaciones presentadas por el sujeto no coincidían con las que constaban en sus archivos. Ante la irregularidad del equipo de fondos de terceros y la subprocuraduría del IES alertaron a la Policía Nacional, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de contingencia. Esto fue detenido y estamos en proceso de identificar a las personas con quien se encontraba trabajando este delincuente. Posteriormente, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado. Desde la institución se recalcó que este tipo de actos de corrupción no serán tolerados. El Seguro Social del Ecuador ya no va a ser nunca más tierra fértil para que se cometan actos. Falta de insumos para sus tratamientos debido a una deuda estatal de $8 millones con el centro de hemodiálisis que los atiende. Se le han ampollado los pies porque no les hacen bien las diálisis, porque no tiene para el insumo todas las 3 veces a la semana. En esas condiciones permanece la madre de Gabriela, doña Natalia, de 68 años. Su familia hace todo el esfuerzo posible para costear su tratamiento en la unidad de hemodiálisis Los Ríos, ubicada en Babahoyo, donde van usuarios de Ventanas, Vinces, Juján, entre otros lados. El día de nuestra visita llegó una camioneta llena de los insumos necesarios que ellos mismos enviaron a comprar a Guayaquil, pues el Estado no se los ha otorgado, aún siendo pacientes derivados del IES y MSP. Con los pocos recursos que disponen, tratan de mantener sus terapias, un problema que tiene alrededor de 2 meses. Dolores, malestares, y aparte ella no puede caminar, entonces es un problema esto. Brigitte Báez, otra paciente de los 460 afectados, nos mostró facturas que ascienden a más de $900. En este caso somos 3 compañeros los que estamos encargados de recoger el dinero a cada compañero. El costo de cada kit es de $30, pues a la semana los que se realizan las 3 sesiones vienen a ser $90. El año pasado pasamos una crisis similar. Hemos tocado muchas puertas, entre ellas la gobernación, cual el día viernes estuvimos hasta las 5 de la tarde que iban a darnos una respuesta, la cual nunca la tuvimos. La deuda del Ministerio de Salud con la unidad de hemodiálisis Los Ríos hasta el momento es de $3.641.344, mientras que la deuda del IES, tanto del Seguro General como del Seguro Campesino, es de poco más de $4.287.000. En conjunto, aproximadamente $8 millones. Prácticamente desde mayo hemos venido comunicando nosotros las autoridades competentes. Hemos enviado equipos tras equipos, tanto al IES y al MSP. Respuesta: ninguna todavía. No tenemos respuestas favorables donde nos indiquen por lo menos un plan de contingencia o nos indiquen si nos van a ayudar con insumos o qué es lo que va a pasar. No tenemos respuesta alguna. Lo único que pedimos y exhortamos es que el IES y el MSP, por favor, cancelen los servicios que ya están auditados, cancelen la factura que está pendiente, soliciten la factura,
hagan una planificación clara y precisa y oportuna. Mientras esperan una respuesta, los pacientes enfrentan la vida con valentía, con la esperanza de que el apoyo que necesitan no tarde en llegar. Que estamos sin insumos, entonces ese es el problema que tenemos, que los pacientes están muriendo. Entonces, de todo corazón pido a las autoridades competentes que se hagan presentes ya, para no sufrir este malestar aquí. Informó Adriana Peralta. 7:29 en la mañana, Enteromix. Ese es el nombre del más reciente o la más reciente vacuna contra el cáncer desarrollada en Rusia, la cual, según sus creadores, muestra una efectividad del 100% en ensayos preclínicos. Expertos señalan que a mediano plazo este tipo de vacunas podrían extraer en fase de comercialización o en... Daniel Noboa cumplió agenda en los cantones de Manta y Portoviejo en Manabí. Entregó 140 kilómetros de vías rehabilitadas. También participó del inicio de obra de la Plaza Memorial en la zona comercial de Portoviejo, que fue destruida por el terremoto del 2016. Como parte de su agenda en la provincia de Manabí, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó la obra de rehabilitación vial de 140 kilómetros de la ruta del Espóndilus en el tramo La Entrada a Manta. Mientras unos pocos que representan al pasado hablan y bloquean, nosotros construimos y apostamos por el progreso. Hoy demostramos que el cambio es posible. Hoy entregamos 140 kilómetros de carretera rehabilitada. La obra fue realizada a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte y tuvo una inversión de $22.7 millones. Gracias a la decisión del presidente Daniel Noboa, más de 2 millones de beneficiarios están transitando por esta renovada arteria vial. Sectores como la Federación de Transportistas de Manabí piden que otros puntos críticos de vías estatales de la provincia también sean intervenidos. Por ejemplo, la vía Charapotó, San Clemente, San Jacinto, Bahía, que están todavía muy mal, extremadamente mal. La vía hacia de Santana hacia Olmedo, que también recuerden que por ahí es de prefectura. La vía también que está desde Santana hacia Ayacucho. El primer mandatario en Portoviejo participó del inicio de obra de lo que será la Plaza Memorial que se construye en la zona comercial devastada por el terremoto del 2016. Teníamos personas que se rehusaban a firmar la aprobación de proyectos que ustedes llevaban esperando años, 6, 7, 8 años. ¿Qué les dijimos? Bueno, si no firman ustedes, lo firmo yo, lo firma el ministro, pero eso sí, nunca más vuelven a trabajar en la función pública. Esta obra tiene una inversión de $8.5 millones, beneficiará a 280,000 habitantes y generará más de 100 plazas de empleo directo. Se va a reactivar la economía, ya muchos locales están empezando a reactivarse, solo con el hecho de que ponemos la primera piedra de este importante evento como es Plaza Memorial San Gregorio. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y al retornar,